Si en Ser y Tiempo Heidegger conceptualiza la existencia como un ser en el mundo, siempre en contacto con todos los demás entes distintos de ella misma, ¿la conceptualiza también como una unidad? ¿Cómo lo hace? Hola Masters, ya va llegando la hora de que por fin retomemos nuestro Diccionario Heidegger, esta sección en la que te estoy explicando la obra más importante del pensador más importante del siglo XX. Me refiero nada más y nada menos que a Ser y Tiempo, la obra principal de Martin Heidegger. Y esta vez nos concentraremos en un concepto que es realmente esencial para entender su obra. Me refiero al concepto de cura o cuidado. En alemán, Sorge. Con este concepto Heidegger quiere expresar un existencial, una estructura ontológica existencial fundamental de nuestro ser, con el cual quiere expresar básicamente la estructura total de nuestra existencia. Un concepto para poder describirnos como una unidad. Un anillo para gobernarlos a todos. Y esto te lo voy a explicar en 5 puntos, así que pon atención, porque ahora se viene. En primer lugar, concentrémonos en la traducción de este término. El término alemán que utiliza Heidegger es Sorge, que Rivera traduce como cuidado y Gauss traduce como cura. Y es que el mismo Heidegger postula que este concepto viene del latín cura, del cual hasta el día de hoy nosotros hablamos, por ejemplo, de un curador del museo, es decir, un cuidador del museo, quien se hace cargo del museo. Es decir, quien se ocupa del museo preocupándose por el museo. Y por eso es que, personalmente, yo traduzco este concepto de Sorge más bien por preocupación. Y es que Sorge en el lenguaje cotidiano significa preocuparse de. Por ejemplo, existe la expresión cotidiana de decir keine Sorge, y eso significa no te preocupes. Y es que Heidegger lo que quiere expresar es que nuestro ser, de cierta forma, consiste en este constante preocuparse de, preocuparse por, ocuparse con. Es decir, que siempre estamos volcados hacia nuestro entorno y a todos los tipos de entes y de cosas que nos salen al paso en la vida. Nuestro ser no es una cápsula que está por ahí aislada en nuestro cerebro, sino que nuestro ser consiste más bien en este despliegue comprensivo que es el mundo. Ya te lo he explicado esto en varios otros videos que si aún no los has visto, velos al terminar este video. Si lo dijéramos así como en chileno, el ser de la existencia humana consiste más bien en manejarse. Y entonces aquí pasamos al segundo punto, y es que la Sorge, esta preocupación, cura o cuidado, es un término ontológico para expresar la totalidad estructural del existir. Así es como Heidegger juega con una familia de palabras que construye a partir de este concepto de Sorge. Por una parte tenemos a la Sorge como un todo estructural, ontológico, que se despliega básicamente en 2 formas de ejecución. Por un lado el Besorgen, que vendría a ser el ocuparse con las cosas que salen al encuentro, y la Fürsorge, que sería el preocuparse por los coexistentes, por los demás. Así es como esta preocupación se despliega como ocuparse con y preocuparse por. Aquí está la diferencia entre ontológico y óntico. Ontológico existencial y óntico existentivo. Aquí lo más fácil para distinguir entre estos 2 tipos de ejecución tiene que ver con que uno se ocupa con algo y uno se preocupa por alguien. Es decir, este es el modo a través del cual nosotros nos relacionamos con los entes
que no son de nuestro mismo modo de ser, y este es el modo a través del cual nosotros nos relacionamos con los entes que son de nuestro mismo modo de ser. Y así es como esta sorge, esta preocupación, que es el todo estructural de la existencia, lo que hace es de una u otra forma concentrar en un término lo que es nuestra constitución de ser, es decir, el único concepto que recién podría llegar a ser interpretado como nuestra esencia, pero en este sentido peculiar que usa Heidegger, es decir, como lo que somos que se comprende a raíz de aquello como somos. Si esto te parece interesante, pues suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Mira que lo que está por venir es todavía mejor. Y cómo somos nos lleva al tercer punto. Y aquí en este punto nos toca comprender la definición que da Heidegger de sorge, cura o cuidado, que es una definición muy famosa en los estudios de Heidegger. Aquí esto uno se lo tiene que aprender así de memoria, pero al mismo tiempo también te digo que es bastante complicada y que hay que entender en detalle. Y la definición que da Heidegger es sich vorweg schon sein in der Welt als sein bei innerweltlich bewegnendem Seienden. Y esto, en buen español, significa el todo estructural de nuestra existencia se define como ser ya previamente a sí mismo en el mundo, como ser con ocasión de lo ente que viene al encuentro intramundanamente. ¡Fua! Y esta traducción que te acabo de dar es la mía. Y es que aquí hay varias dificultades. Por un lado, Gauss lo traduce de una forma y Rivera lo traduce de otra. Sin embargo, me parece aquí que la traducción más floja de las dos es, sin lugar a dudas, la de Rivera. Sobre todo porque Rivera no traduce el als, es decir, el cómo, que a mí me parece que juega un rol fundamental en esta definición. Y si quieres saber más acerca de esta traducción, de su interpretación y de su relevancia para poder entender realmente Ser y Tiempo, te aconsejo que vayas a ver un artículo mío que publiqué a principios de este año en Estudia Heideggeriana, titulado El sí mismo como autoafección. Ahí es donde explico realmente este punto que es fundamental para entender este tipo de cuestiones. Así que cualquier duda, consúltalo. Te lo dejo en el link en la descripción. Y ahora, dejándonos de rodeos, vamos a entender por partes en qué consiste esta definición, que realmente parece horrorosa, ¿no es cierto? Un verdadero trabalenguas y lleno de conceptos muy difíciles de entender. Así que fijémonos primero en qué consisten sus partes. Lo primero que tenemos que entender es que aquí hay tres partes fundamentales en esta definición. Son las que no están entre paréntesis. Primero, el ser previamente a sí mismo, que refiere directamente a la proyección existencial. Así que en esta primera parte, el sich vorweg sein, eso refiere directamente al comprender el existenciario de la proyección existencial. Luego tenemos el ser ya. Este ser ya refiere directamente a el existenciario del encontrarse. ¿Recuerdas? De la afectividad, que refería al ser ya en una cierta apertura que está templada, que está ya afectando a la existencia, que la está experimentando. Y luego tenemos lo que yo he traducido como el ser con ocasión de, que es el sein bei. Este sein bei también es traducido como ser en medio de, o Gauss lo traduce de una forma bastante, recurriendo a conceptos bastante antiguos, como ser cabe. Y este ser en medio de o ser con ocasión de no necesita una mayor explicación porque refiere directamente a eso. Heidegger usa, por suerte, el mismo concepto. Yo antes te lo he explicado como que siempre el ser en, de ser en el mundo, es ser en medio de los entes intramundanos. Tenemos ser ya previamente a sí mismo en el mundo, este es el ser en, que se da como ser en medio de, como ser con ocasión de. Y por eso es que es tan importante este cómo que Rivera no traduce,
porque en él se concentra este sentido de las dos dimensiones de la apertura. Tenemos los tres éxtasis de la apertura, que por un lado está la proyección, la afectividad y la presencia. Y por otro lado, entre paréntesis, tenemos los correlatos de esto, los horizontes que están abiertos a partir de estos existenciales, que son el mundo y los propios entes intramundanos. Y entonces, después de este quebradero de cabeza, vamos al punto 4. Y esto, una vez que hemos entendido lo anterior, se entiende mucho más sencillamente. Y es que resulta que el ser previamente a sí mismo refiere a la proyección. Y la proyección tiene su sentido en el futuro. Por otro lado, el ser ya se muestra como la forma de la facticidad. Y la facticidad tiene su sentido en el ser sido. O más bien deberíamos decir en el ser siendo. Y uno siempre ya está siendo, ¿entiendes? Este es el concepto ontológico existencial de lo que nosotros cotidianamente entendemos como pasado. Y finalmente, el ser con ocasión de, o ser en medio de, refiere a la caída. Es decir, que siempre estamos volcados a aquello que nos rodea. Y eso tiene su sentido originario en la presencia. Es decir, el presente es siempre presencia de. Y entonces aquí nos vamos al quinto punto, que aquí ya te va a terminar de sangrar el cerebro a través de los oídos. Y es que esta definición tan larga y complicada que nosotros hemos dado de Sorge se puede resumir básicamente en que nosotros, como existentes, la existencia humana, somos un proyecto arrojado como ser con ocasión de lo ente. Es decir, somos una apertura bidimensional. En otras palabras, somos un proyecto arrojado, es decir, una proyección que ya está siendo, que se despliega como un mundo. Es decir, no es posible algo así como una proyección que ya está siendo y que se proyecta en la nada absoluta o en un estado intermedio entre la existencia y el mundo. No, el mundo es el horizonte de toda proyección arrojada. Son dos caras de la misma moneda. Y es que piénsalo bien, cuando decimos que la temporalidad es el sentido de la preocupación, también tenemos que pensar que el tiempo en sí mismo es extático. El tiempo siempre está yendo más allá de sí mismo, siempre se está escapando, siempre está saliendo. Y por lo mismo, cuando decimos que cada existencial tiene su sentido en un modo de la temporalidad, también estamos diciendo que estos existenciales son en sí mismos modos en que somos fuera de nosotros mismos. Son los modos primordiales por los que siempre estamos conectados con el entorno. Son los modos originarios que nos constituyen como horizontes. Así que finalmente, si queremos entender realmente cuál es el sentido de esta estructura total que es la sorge, la preocupación, o como lo dice Gauss, la cura, o como lo dice Rivera, el cuidado, tenemos que comprender que nosotros, como existentes, somos preocupación en el sentido de que esta estructura no es la de un sujeto que está encapsulado en sí mismo y que recién tiene que realizar algún tipo de estratagema para poder salir al mundo y conocerlo, sino que, por el contrario, es la estructura por la cual ya desde siempre somos un mundo y estamos conectados con todas aquellas cosas que aparecen en ese mundo. La sorge, la preocupación, es la estructura de nuestra trascendencia. Ella es la estructura que refiere a nuestro ser como una unidad que constantemente se trasciende a sí misma.